El 958-08-88, teléfono de atención a la mujer, es uno de los servicios telefónicos con mayor trascendencia social en la Comunidad Valenciana. Este teléfono ofrece su ayuda a toda víctima de lo que se conoce como violencia sobre la mujer. En esta entrega de Teléfono a Tachudem, psicólogas, trabajadoras sociales, fuerzas de seguridad, profesionales de la medicina y expertos en legislación nos ofrecerán las claves de los diferentes problemas que plantea este tipo de violencia. Además, aportarán soluciones y consejos para asesorar a las víctimas sobre qué pasos deben seguir para que se sientan protegidas y respaldadas. En los últimos años, miles de mujeres han denunciado en la Comunidad Valenciana casos de malos tratos, tanto físicos como psicológicos, entre los que se incluye el acoso y la agresión sexual. Se trata de un tipo de violencia muy específico, la que ejerce el hombre sobre la mujer por el mero hecho de ser mujer. ¿Cuál es la situación actual en España? Bueno, podemos decir que el número de denuncias va aumentando, no solo en la Comunidad Valenciana, sino a nivel nacional. Cada año podríamos hablar de aproximadamente un 15% de aumento de denuncias. ¿Esto significa que tenemos cada vez más casos de malos tratos? No. Esto lo que significa es que se está denunciando cada vez más hechos, porque según datos oficiales solamente estamos denunciando un 10% de los casos de malos tratos. Queda un 90% de casos que nunca jamás salen de ese entorno privado, familiar o de ese entorno laboral. O sea, nunca llegan a un juzgado, con lo que cada vez tenemos más denuncias, pero en ningún caso son suficientes y en ningún caso significan que tengamos más episodios de violencia. Las víctimas necesitan ayuda psicológica, pero también asistencia policial. La labor de las fuerzas de seguridad es imprescindible para proteger a las víctimas de cualquier agresión. Hoy en día ya es una cuestión que está más estructurada, no existe el vacío legal que existía antes. En el momento que una mujer denuncia se pone en marcha un procedimiento y bueno, nosotros seguimos ayudando y apoyando al Centro Mujer 24 Horas, a la Unidad de la Dona, todas estas instituciones de la Generalitat Valenciana y alguna incluso de la Diputación que nos solicita apoyos puntuales y de esa índole. No parece ni de la nanina, que esto era de lana, que ahora es esto, pero ¿por qué las traga? Pero que no es de lana. Joder, pero ¿qué estás diciendo, tía? Pero que te voy a dar, Cualquier agresión debe ser denunciada en el momento. Solo así la justicia puede actuar y castigar al agresor, evitando nuevos episodios de violencia. Cuando una mujer interpone denuncia, lo que va a obtener es una respuesta rápida, tanto por las fuerzas de seguridad que proceden a detener al agresor en el plazo de 72 horas, como una respuesta judicial. Sin embargo, para la víctima de una agresión sexual o de malos tratos es muy difícil denunciar su situación
Incluso es complicado dar el primer paso, que es reconocer el maltrato y pedir ayuda. Frecuentemente, las víctimas prefieren dar el primer paso de forma anónima y a través del teléfono de la mujer del Centro Mujer 24 Horas pueden recibir ese apoyo. El número 958-0888 es un número gratuito del Centro Mujer 24 Horas de la Dirección General de la Mujer. En este número está atendido por profesionales, trabajadoras sociales y psicólogas, y está dirigido hacia las mujeres que sufren cualquier clase de violencia por el mero hecho de ser mujer. Es decir, mujeres que sean víctimas de malos tratos físicos, psíquicos, agresiones sexuales, abusos sexuales o acoso. Y funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Centro Mujer, buenos días. Hola, te llamo de 900. ¿Tú ya has venido aquí, Tatiana, al Centro Mujer? ¿Qué es lo que le ocurre? Vale, pues se llama la trabajadora social Cristina, no sabes el apellido. Hola, te llamo al 900. ¿Desde qué población me llama? Me comentaba que lleva 7 años casada, ¿no? Y que está sufriendo una situación de malos tratos. ¿En qué están consistiendo estos malos tratos? A ver, Tatiana, te voy a dar cita. Cristina, ¿tienes problemas para ir por las mañanas, por las tardes o es diferente? ¿Tienen hijos en común? 5 y 3. Llámame luego más tarde. ¿Hacia los menores también hay agresiones? Las profesionales que atienden el número 958-0888, que es el número gratuito que pone a disposición de las mujeres víctimas de violencia en la Comunidad Valenciana, el Centro Mujer 24 Horas, está atendido por profesionales que son trabajadoras sociales y psicólogas en estos momentos. Entonces, son mujeres porque se entiende que una mujer normalmente, bueno, en general siempre va a ser la violencia recibida de la figura de un varón. Entonces siempre la mujer va a sentir una empatía, una tranquilidad si al lado de, en la otra parte del teléfono, quien le está atendiendo es una mujer y además una profesional que va a ser capaz de orientarla, de desangustiarla, de aclararle determinadas dudas, y por eso se busca la figura de una mujer a la hora de atender el número 900. Depende de cómo sea la llamada, si es un tema de violencia doméstica, ya sea maltrato físico, maltrato psicológico, o también atendemos abuso sexual, agresión sexual y acoso, pues esas personas vienen al Centro Mujer 24 Horas. Depende de cómo sea el caso, si es urgente y tiene que ser atendido ya, se le invita a que venga al centro. O bien, si es un problema de agresión sexual, la psicóloga del centro se persona en el hospital donde esté esta chica o esta señora. En caso de que tuviéramos que llamar a la policía, pues la policía va al domicilio donde se encuentre la señora y luego la traen al centro. Si necesita pasar antes por el médico porque ha sufrido una agresión, se le acompaña al médico y luego ya la traen aquí. Y desde aquí se le hace una entrevista personal que está llevada por la psicóloga y la trabajadora social de atención directa, y luego ya depende de las necesidades de la mujer, se le remite pues a algún centro de protección o se mira otro tipo de recurso. Lo que hacemos es orientar y asesorar a las mujeres víctimas de violencia doméstica. En el caso de que fuese una mujer que llama por primera vez, intentamos obtener toda la información sobre su problema, asesorarle y ya intentar que vengan aquí al centro para que así sean vistas por las compañeras de atención directas, que son psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas. Luego también estas mujeres ya forman parte, ya son usuarias del Centro Mujer y también continúan llamando para preguntarnos cualquier tipo de duda que tengan en cualquier momento determinado. No hay un solo tipo de violencia sobre la mujer. Las profesionales que atienden el teléfono de atención a la mujer se enfrentan a situaciones que van desde el acoso psicológico a la violencia física. Dentro de lo que entendemos violencia de género hay distintos tipos de violencia. Podemos hablar de la violencia física, que es la más conocida, es la más evidente y es la que se ha reconocido únicamente. O sea, hasta hace bien poco, cuando hablábamos de violencia contra la mujer, violencia de género, solo se reconocía la violencia física, es decir,
Los golpes, los puñetazos, los arañazos, los estirones de pelo, o sea, este tipo de conductas que son violencia física y que dejan secuelas físicas son las que hemos valorado. Otro tipo de violencia es la violencia psicológica, que es quizá la más sutil, la más difícil de detectar en determinados estamentos. Es una violencia que acompaña siempre al resto de violencias. Cuando hay violencia física siempre hay violencia psicológica, cuando hay violencia sexual siempre hay violencia psicológica. La violencia psicológica quizás es la primera que aparece, y como es tan sutil, pues incluso nos encontramos con mujeres víctimas que están siendo víctimas de violencia psicológica y no son conscientes ellas. Si la mujer tiene muy claro qué es lo que quiere denunciar, directamente se dirán qué pasos va a tener que realizar, y como te he dicho, ir a la comisaría, al juzgado de guardia. Si ha sido víctima de malos tratos físicos, se le recomendará que vaya también al hospital, porque será fundamental que el médico de urgencias le realice un parte de lesiones que luego ella, ya en el procedimiento penal, va a poder aportar como prueba de esos malos tratos físicos. Si en cambio cuando llama a la mujer vemos que la mujer todavía no tiene muy la decisión de ruptura o la decisión de interponer denuncia, no la tiene muy clara, entonces ya directamente las trabajadoras sociales y las psicólogas, y en su caso también la abogada, le va a poder hacer una orientación para que en el momento que vaya a interponer la denuncia tenga lo más claro posible lo que va a denunciar. Y además, con la entrada en vigor de la orden de protección, que ha sido fundamental en esta problemática, también la abogada va a poder ayudarle a cumplimentar esa orden de protección, o simplemente decirle qué es lo que le van a preguntar exactamente. Después de la interposición de la denuncia, la mujer en la comisaría o bien en el juzgado de guardia, ya se celebrará el juicio. Ella, cuando vaya a comisaría, los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad saben que ellos ya pueden solicitar un abogado de turno de violencia doméstica, que en la Comunidad Valenciana lleva funcionando aproximadamente un año, año y medio. Si la policía no la solicita y nosotros tenemos conocimiento que esa mujer está ahí, lo vamos a solicitar nosotras. Entonces ya el abogado está personado desde el primer momento que la mujer quiere interponer esa denuncia. Después de interponer esa denuncia se trasladará al juzgado y ya se le citará para que vaya al juzgado y el juez ya pueda intervenir y ya decrete en su momento, ya pueda valorar la existencia de un delito o no, y ya podrá adoptar las medidas en el orden penal y en el orden civil que procedan para proteger a la mujer. Muchas mujeres creen que una relación sexual forzada dentro del matrimonio no es violencia sexual, y lo es, siempre y cuando una mujer no quiera, no desee tener relaciones sexuales, sea en el entorno de la pareja, sea en el entorno del matrimonio o en otro entorno, y tenga relaciones sexuales, estará sufriendo una violencia sexual, siempre. O sea, no por ser la mujer de, tienes la obligación de acostarte con. Si la agresión sexual la ha sufrido y ha interpuesto denuncia y la propia policía la habrá acompañado al hospital, si nos llaman desde el hospital al Centro Mujer 24 Horas a través del número 900, una psicóloga del propio Centro Mujer 24 Horas se personará directamente en el hospital y estará con la mujer. Si en cambio la mujer nos llamara porque ha sufrido una agresión sexual, porque no ha querido interponer denuncia, y aunque haya transcurrido mucho tiempo, llama al número 900 y desde aquí vamos a ofrecerle todo un apoyo psicológico para superar todo lo que es el trauma que ha sufrido después de la agresión sexual. Con respecto al acoso sexual, es una situación que cuesta denunciar, que la mujer se ve muy sometida, es una situación en la que siempre se produce un desequilibrio de poder. Para que se produzca la situación de acoso tiene que haber un desequilibrio claro de poder, un poderoso, que normalmente es el jefe en la situación laboral, y una víctima, que es la figura débil, dependiente de esa situación en la que valora distintos aspectos para no llevar a cabo la denuncia del acoso. La mayoría de las veces la mujer primero llamará al número 900, se le orientará a nivel jurídico fundamentalmente y a nivel psicológico, e interpondrá la denuncia. Y entonces es explicarle exactamente qué es el acoso sexual, a lo que se va a enfrentar y todo aquello que necesite saber para enfrentarse
a un proceso judicial que normalmente no es muy rápido. El teléfono de la mujer es el centro neurálgico de todo el mecanismo organizado para ayudar a la mujer víctima de este tipo de violencia. No solo atiende directamente a las mujeres, sino que está en permanente contacto con todos los profesionales implicados. ¿Y cuándo viniste? ¿Lo sabes más o menos, Tatiana? Un paso esencial es acudir al Centro Mujer 24 Horas, donde, además de ayuda psicológica, la víctima será asesorada por una abogada. En el Centro Mujer, las abogadas asesoramos sobre toda la problemática de todos los aspectos legales que se le puede ayudar a las mujeres que acuden aquí al centro. En primer lugar, y por motivos de protección de ellas, lo que hacemos es asesorarles de cómo interponer denuncia, el contenido de la denuncia, que deben de hacer constar en la misma, la solicitud de orden de protección. También les asesoramos de que sean atendidas o en la comisaría o en los juicios rápidos por abogados y abogadas del turno de violencia doméstica y de todo lo que va a ser el procedimiento penal y las medidas de protección o medidas civiles que pueden esperar que se resuelvan en un juzgado. Interponer una denuncia es uno de los pasos más difíciles. Muchas mujeres no se deciden hacerlo por miedo a una represalia del agresor. Hay mujeres que tienen miedo, entonces no ven en la denuncia una salida, precisamente porque es todo lo contrario, porque les da más miedo todavía. Entonces, claro, hay que explicarles muy bien, detalladamente, cuál es el inicio del procedimiento y decirles, tranquilizarlas, que a partir de ahí, pues bueno, va a tener una protección, va a estar asesorada por un montón de organismos, tiene sitio donde ir en caso de que quiera salir del hogar, si es que el maltratado se encuentra allí, en fin, que hay muchas posibilidades para que ella se encuentre protegida. En caso de violencia física o agresión sexual, es muy importante que la víctima sea examinada por un médico para contar con pruebas irrefutables de cara al juicio. La mujer, cuando acude a un ambulatorio, a un centro de salud, a un servicio de urgencias, es una demanda asistencial, que se le cure de las lesiones. Si tiene una herida que hay que suturar, una sutura. Si hay que hacerle una radiografía, es una radiografía. Un golpe en la cabeza requiere una exploración neurológica. Es a nivel asistencial. Los síntomas que tiene, el aplicarles un tratamiento. Y nosotros, como médicos forenses, lo que hacemos es la proyección legal de esas lesiones. Además de la protección policial y jurídica, las víctimas de malos tratos cuentan con otro sistema de seguridad, el servicio de telealarma, en cuya implantación la Comunidad Valenciana ha sido pionera. Se ha incrementado cada vez más el número de mujeres que denuncian, pero la mujer queda desprotegida en ese momento, había que protegerla. Entonces se nos ocurrió poner en marcha el sistema de telealarma. Es un dispositivo que lleva la mujer, firma un papel como que ella quiere llevar ese dispositivo porque está localizado a las 24 horas del día. Cuando la mujer se encuentra en una situación de riesgo, accionaría la alarma. Entonces esta alarma llega aquí al centro mujer, escuchamos esa alarma y nos ponemos en contacto con ella. Entonces una vez que la llamamos, intentamos evaluar esa situación de peligro. Entonces le preguntamos qué es lo que ha sucedido y también necesitamos saber dónde se encuentra esa mujer. Si la mujer sabe dónde se encuentra, esa información directamente, una vez que nos la ha dicho, la transmitiríamos. Si no sabe dónde está o no puede hablar en esos momentos, accionaríamos el sistema GPS. Entonces con ese sistema, vía satélite, conseguimos saber dónde se encuentra la mujer, en cualquier punto de la Comunidad Valenciana. Entonces, una vez que tenemos esa información, lo que ha sucedido y dónde se encuentra la mujer, transmitiríamos esa información al 112, al centro de emergencias. Los cuerpos de seguridad llegarían al lugar de donde se encuentra la mujer en esos momentos. Turia 0, aquí es Turia 227. Este sistema es muy bueno, las mujeres que lo llevan dicen que se sienten protegidas, es como una terapia complementaria, tenían miedo de salir a la calle, a trabajar, a llevar al niño al colegio o incluso a tomarse un café,
es como una terapia complementaria que les da tranquilidad, y la ventaja que tiene es que aunque la mujer no pueda hablar, se queda allí la tenemos localizada y se queda grabado a la hora de la llamada y todo lo que está pasando. Y si hay una amenaza de te voy a matar, no es la palabra de uno contra la del otro, es que se puede presentar como prueba en el juicio. La atención y ayuda a las víctimas de la violencia en el ámbito familiar no es reciente. De hecho, es uno de los servicios de atención telefónica de la Generalitat Valenciana con más años en funcionamiento. Es un medio gratuito, la mujer llama por teléfono gratuitamente y mitiga su angustia, cuenta lo que le ha ocurrido, garantizando un poco, salvaguardando un poco la intimidad o la privacidad que este medio garantiza, el anonimato. Desde que se creó el teléfono hasta la actualidad, pues el teléfono ha ido evolucionando positivamente, porque cada año se incrementan más las llamadas telefónicas que tenemos. Tenemos llamadas, luego también sacamos datos por provincias. La provincia que más llamadas tiene es Valencia, luego seguida de Alicante y de Castellón, pero también hay que tener en cuenta la población que tenemos. E incluso recibimos llamadas de otras comunidades autónomas. Además del sistema integral de ayuda a las víctimas y de la colaboración que la Generalitat establece con ayuntamientos y otras administraciones, el Gobierno valenciano acomete una importante labor de concienciación social e información. Cada mort és un atemptat a la societat. És un atac a cada un de nosaltres. Hi ha un límit on la nostra tolerància no és bona. Davant dels maltractaments, tolerancia cero. Tolerancia cero. Generalitat Valenciana. La víctima necesita una ayuda psicológica profesional. Este tipo de terapia es imprescindible para superar el maltrato o agresión. La mujer debe saber que después de este sufrimiento es posible volver a llevar una vida normal e incluso volver a vivir en pareja. Indudablemente una mujer que pasa por un síndrome de mujer victimizada dentro del entorno familiar, bueno, pues tiene una actitud ante la posibilidad de nuevas parejas. Todos los instrumentos o herramientas de apoyo lo que hacen es facilitarle el inicio de esa nueva vida, pero al final la mujer será la que tendrá que recoger las riendas de su propia vida en sus relaciones emocionales, en su situación laboral, etcétera. ¿La mujer puede volver a tener una relación de pareja y ser feliz en una nueva relación de pareja? Por supuesto que sí. Ante una situación de maltrato físico o psicológico, las víctimas deben actuar siguiendo una serie de consejos. El consejo que le daría a una mujer víctima de violencia sería que pidiese ayuda, ya sea a una amiga, sea a una vecina, sea a aquella persona que le dé más confianza en ese momento. Luego tendrá el número gratuito que la Comunidad Valenciana tiene a su disposición las mujeres víctimas de violencia, que es el número 958-0888 del Centro Mujer 24 Horas. Me cuenta una vecina que su marido le está pegando, pero también me puede contar que su marido ha atracado un banco. Estamos hablando del mismo tipo de delito. Yo tengo conocimiento de una persona que ha cometido un delito y mi obligación es ponerlo en conocimiento de la policía o bien de la autoridad judicial. El miedo lo tiene que vencer porque si no, no se puede hacer nada para favorecerla, volvería siempre a la misma situación. Sobre todo insistirle en que ya que ha sido capaz de levantar el teléfono y pedir ayuda, que siga con este proceso y que se atreva a venir al Centro Mujer, que desde aquí le vamos a poder orientar, ya sea a nivel social, a nivel jurídico. Que acudan al Centro Mujer, que se informen para saber cómo pueden solucionar los problemas. En relación a una mujer que ha sido víctima de una agresión sexual, es duro decirlo, pero lo que no debe hacer es lavarse y sobre todo ir rápidamente a la policía, porque la policía es quien la acompañará a un centro médico. Y en relación a una mujer víctima de maltrato, pues hay que intentar llevarla a que haga la denuncia.
indudablemente en esas situaciones hay que romper ese ciclo. La violencia dentro del entorno de la pareja es un ciclo que constantemente se retroalimenta. Eso hay que cortarlo, hay que romperlo en algún sitio. Y para romperlo, la única que tiene la posibilidad de romperlo es la mujer. El teléfono de atención a la mujer es un servicio gratuito que funciona las 24 horas del día durante los 365 días del año. Al 958 08 88 puede llamar cualquier mujer que haya sido víctima de violencia por parte de un hombre por el mero hecho de ser mujer, ya sean malos tratos físicos y psicológicos, abuso, acoso o agresión sexual. El teléfono de atención a la mujer está atendido por trabajadoras sociales y psicólogas especializadas en el tema. Ofrecen ayuda psicológica, asesoramiento jurídico y recursos sociales. Además, está coordinado con centros sanitarios, urgencias, policía y juzgados. Todo un engranaje para atender a la mujer en cualquier situación mediante el 958 08 88.